Los secretos de la bruja de Tepoztlán. Al pie de las montañas de Tepoztlán, un pueblo marcado por tradiciones y murmullos ancestrales, vivía Camila Duarte, una joven de 29 años recién llegada de la Ciudad de México. Había cambiado el ritmo frenético de la capital por la calma del interior después de heredar la casa de su tía abuela, una construcción antigua de paredes gruesas y ventanas de madera oscura, aislada en los límites del pueblo. Camila trabajaba como asistente en una tienda de artesanías en el centro del pueblo. Era discreta, solitaria y poco se involucraba con los vecinos. Le gustaba el silencio, los paseos al atardecer y la naturaleza que parecía intacta en los alrededores. Para ella, ese cambio era una forma de empezar de nuevo. Pero la tranquilidad de su nueva vida se vio interrumpida por pequeños sucesos difíciles de explicar. Primero fueron los ruidos nocturnos, pasos afuera de la casa, a pesar de tener el portón cerrado. Luego, una gallina decapitada apareció en el jardín, cuidadosamente colocada bajo una cruz de ramas secas. Camila pensó que era obra de algún vecino supersticioso que quería asustarla, pero nadie dijo nada. Al contrario, los habitantes evitaban mirarla a los ojos cuando pasaba. Algunos incluso murmuraban a sus espaldas. La tienda donde trabajaba también comenzó a recibir visitas de una mujer desconocida, siempre vestida de negro, con un velo cubriendo su rostro, que dejaba hierbas secas y monedas antiguas sobre el mostrador sin decir una palabra. El ambiente se volvió más denso cuando el hijo de la dueña de la tienda, un niño de 10 años, desapareció después de salir en bicicleta para entregar un pedido cerca de la sierra. El rumor se esparció rápido. Algunos decían que lo había llevado la bruja de Tepozteco, una mujer que vivía en las cavernas y hacía ofrendas al diablo en las noches de luna nueva. Camila no quería creerlo. No tenía sentido. Pero cuando comenzó a encontrar objetos de su casa movidos del lugar, a soñar con voces susurrando en náhuatl antiguo y a ver a la misma mujer del velo parada al pie de su cama, supo que algo se estaba acercando, y no tenía la menor idea de cómo detenerlo. Días después de la desaparición del niño, el ambiente en Tepoztlán se sumió en un silencio espeso, casi sofocante. Los habitantes evitaban salir de noche. La policía realizó búsquedas breves en la zona, pero pronto abandonó los esfuerzos, clasificando el caso como una probable fuga voluntaria. Nadie lo creyó, pero tampoco se atrevieron a decirlo en voz alta. Camila, cada vez más involucrada, comenzó a investigar por su cuenta. La tía de un cliente de la tienda, una anciana llamada Rosenda, la advirtió con palabras enigmáticas. Si revuelves lo que está enterrado aquí, despierta y se lleva algo. Esa misma semana, Camila encontró una pequeña muñeca de trapo atada con cabello humano bajo la ventana de su habitación. Eso fue el detonante. Decidida, regresó al camino donde el niño había desaparecido y siguió más allá del punto donde la policía se había detenido. Más adelante, descubrió un claro donde la vegetación parecía quemada en círculo. En el centro, un montón de cenizas con marcas de uñas humanas alrededor. Desesperada, llevó una muestra de la tierra a la ciudad vecina, donde conocía a Luis, un botánico y estudioso de tradiciones indígenas. Él confirmó que el suelo había sido expuesto a rituales con sacrificios menores y que había rastros de una sustancia usada en ritos antiguos vinculados a la Santa Muerte, pero distorsionados, enfocados en cultos de fuerza y castigo. Mientras tanto, Camila comenzó a ver a la mujer del velo cada vez más cerca. Primero en la calle, luego en la tienda y, finalmente, frente a la puerta de su casa, siempre en silencio. Una madrugada lluviosa, Camila despertó con gritos ahogados provenientes del patio. Cuando salió corriendo, encontró huellas de pies descalzos en el lodo y una cruz hecha de huesos atada con crin de caballo, colgada en la puerta trasera. La realidad comenzaba a resquebrajarse. Lo que antes era superstición, ahora era una amenaza concreta. A la mañana siguiente, Camila decidió que ya no podía ignorar lo que ocurría. Tomó su auto y volvió a la casa de Rosenda. Esta vez, la anciana la recibió con una mirada más grave.
casi de lástima. Has revuelto donde no debías. Estela ya te marcó. Camila escuchó en silencio mientras Rosenda contaba una historia que nadie más se atrevía a repetir. Décadas atrás, en los alrededores de Tepoztlán, una mujer llamada Estela Ramírez fue acusada de realizar rituales con sangre de animales y niños. La comunidad intentó expulsarla, pero desapareció antes, llevándose el cuerpo de su propio hermano, un niño de 9 años. Algunos decían que fue el primer sacrificio para el espíritu que ella veneraba. Se rumoreaba que Estela no había muerto. Al contrario, había hecho un pacto para preservar su presencia a través de ofrendas hechas por otras mujeres iniciadas por ella. Y ahora, después de años de silencio, alguien había vuelto a actuar en su nombre. Ella ya no es carne, es sombra que obedece a la sangre, y tú has sido tocada por ella. Pero yo no hice nada, ni siquiera conocí a esa mujer, protestó Camila. No hace falta conocerla. A veces, solo vivir en la casa equivocada es suficiente. De vuelta en su hogar, Camila revisó cada habitación hasta encontrar una pequeña puerta al sótano, escondida tras una vieja estantería. Allí abajo, entre polvo y moho, halló un baúl cerrado con un candado oxidado. Forzó la tapa hasta abrirlo. Dentro había objetos envueltos en trapos. Una muñeca idéntica a la dejada en su ventana, un diario cubierto de hongos y una serie de fotografías antiguas. En todas ellas aparecía una mujer con el rostro cubierto por un velo oscuro, la misma que había estado acechando a Camila. El diario pertenecía a la antigua dueña de la casa, la propia tía abuela de Camila. Las últimas páginas hablaban de la sombra de Estela, el ciclo de la sangre y la necesidad de mantener la puerta del sótano siempre cerrada durante la luna nueva. Esa noche era, precisamente, luna nueva. El sol cayó rápido esa noche, como si el tiempo tuviera prisa. Camila cerró todas las ventanas y puertas, puso sal en las rendijas y encendió todas las velas que encontró. Pero el aire seguía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando. Tomó el diario de su tía abuela y leyó las últimas líneas con atención. La única forma de romper el vínculo es devolver la sangre a la tierra. La ofrenda debe enterrarse donde todo comenzó. Sin entender del todo, Camila reunió los objetos del baúl y condujo hasta el claro donde había encontrado las cenizas. Cada paso era más difícil. Las ramas parecían doblarse contra ella, el viento susurraba en náhuatl y el bosque parecía vivo, latiendo. En el centro del claro, encendió un círculo de fuego improvisado, tal como en las fotos antiguas. Enterró la muñeca, el diario, las monedas y, finalmente, un trozo de tela manchado con su propia sangre, resultado de un corte al abrir el baúl. Las llamas reaccionaron, crecieron en espiral y luego se apagaron de golpe, sumiendo el claro en un silencio brutal. Entonces, la vio, Estela, o lo que quedaba de ella, de pie entre los árboles, el velo levantado, revelando un rostro cubierto de tierra y cicatrices, los ojos como agujeros negros. Camila cayó de rodillas, sin fuerzas, pero cuando la figura avanzó, algo cambió. La tierra tembló y la sombra que envolvía a Estela se desgarró como humo en el viento. Era como si el vínculo finalmente se hubiera roto. De vuelta en el pueblo, Camila apenas tuvo tiempo de explicar lo sucedido. Durmió casi 2 días seguidos. Cuando despertó, Rosenda le contó que la mujer del velo nunca más fue vista y que el niño desaparecido había aparecido, desnudo y desorientado, al borde de un camino, sin recordar nada. Pero no todas las señales habían desaparecido. En la última página del diario, escrita con una caligrafía diferente, que no estaba antes, se leía: el ciclo fue interrumpido, pero la sangre no olvida a quien intentó destruirlo. Camila no sabía qué vendría después, pero estaba viva, y por primera vez no se sentía una víctima. Meses después, un incendio misterioso consumió una escuela rural en Oaxaca. No hubo heridos, pero entre los escombros, los bomberos encontraron un altar antiguo con huesos pequeños, piedras negras y el retrato de una niña con velo. Camila, al ver la noticia, cerró su laptop y tomó el viejo cuaderno dejado por Rosenda. Estaba incompleto. Faltaban páginas. Por primera vez, no sintió miedo al abrirlo. Sabía que esto era solo el principio. Ella pensó que todo había terminado, que el mal había sido sellado. Pero algunos pactos no mueren.
Solo duermen. ¿Quieres conocer la escalofriante continuación de La Casa de la Bruja? Una nueva historia, nuevos horrores, y esta vez, ella no está sola. Próximamente, solo aquí. Activa la campanita para no perdértelo. Déjanos tu like, comparte y dinos en los comentarios.